Señor. Le invito a que abra su Biblia ahí en el Evangelio de Mateo. Paz de Cristo, hermanos. ¿Están listos? Sí, listos. Vamos a considerar un tema muy importante, hermanos. Esta enseñanza muy importante y muy valiosa. Es un tema muy especial que está muy cercano a nuestros corazones. Debería de estar muy cercano a nuestros corazones. El tema de los niños en la iglesia. Mateo capítulo 19. Vamos a leerlo en el nombre del Señor. Versículo 13 al 15. Enseguida podemos ocupar nuestro lugar. Amén. Mateo capítulo 19, verso 13 dice así en el nombre del Señor Jesús. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. A su nombre, hermanos. Se puede tomar su lugar, hermanos. El tema, hermanos, es muy especial y muy cercano a nuestros corazones, acerca de los niños de la iglesia. Y no solamente los niños de la iglesia, sino todos los niños en general. Amén. Todos los niños son una creación muy valiosa del Señor, pues son según palabras de Dios mismo, palabras del Señor, son los propietarios del cielo. Sí, amén. Dice la Escritura, porque de los tales es el reino Aleluya. de los cielos. Los niños son un regalo de Dios, una bendición que enriquece nuestras vidas, nuestras familias, que enriquecen a la iglesia, a la congregación. Y pues tanto en la iglesia como en las comunidades, los niños son el futuro de la iglesia, son el regalo que el Señor nos ha dejado en nuestras manos. Y nosotros, hermanos, tenemos la grande responsabilidad de enseñarlos, de guiarlos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para que ellos aprendan pues a seguir los pasos del Señor, para que ellos aprendan a amar a las personas que los rodean. Y una de las grandes responsabilidades que tenemos, hermanos, es poder cuidarlos, guiarlos en su desarrollo y crecimiento espiritual. Aún como familia, nuestros niños, los que tenemos a nuestros niños pequeños aún, ¿verdad?, que están formando su carácter, tenemos la responsabilidad de cuidar su desarrollo aún personal y su crecimiento espiritual. Pero ante esos desafíos, hermanos, la iglesia juega un papel importante y muy interesante. Porque nacen dos preguntas. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo voy a influir en los niños de la iglesia o en mis hijos para aportar cosas positivas a su desarrollo personal y a su crecimiento espiritual? ¿Qué papel jugamos nosotros aún como iglesia? ¿Sabía, hermanos, que todos nosotros, cada uno de los que estamos aquí, somos influyentes? Influimos en las personas que nos rodean. Y no se diga en los niños, que son como esponjitas que están absorbiendo todo lo que ven. No tanto lo que oyen ni lo que escuchan, sino lo que ven. Ellos lo que absorben, lo que aprenden. Entonces, la gran responsabilidad que cae sobre nosotros de cómo vamos a cuidar a los niños de la iglesia, a nuestros hijos, qué papel jugamos en su formación y desarrollo. En este estudio, hermanos, pues vamos a tratar, ¿verdad?, de responder esas dos preguntas: las funciones de la iglesia o las responsabilidades que tenemos ante el cuidado de los niños. Y para eso, pues bueno, ¿de qué los vamos a cuidar? El miércoles nuestro hermano Julio dio un tema muy interesante, hermanos, acerca de la mala influencia de los padres hacia los hijos. De que hay malos padres, hay padres, hermanos, que no están cumpliendo o
bueno, me voy a incluir en esto, que no estamos cumpliendo con el rol que nos corresponde como padres, o en el caso de las mujeres como madres, que hay hijos completamente descuidados, que hay hijos que están siendo abusados, tanto física como emocionalmente. A veces el descuido es tan palpable que pues se ven los niños que están faltos de cariño, de amor. Creo que el Señor dejó esos pequeños angelitos en nuestras manos para enseñarnos y moldearnos en muchas áreas de nuestra vida. Mira, vamos ahí a 1 Samuel capítulo 2. Primera de Samuel capítulo 2, el versículo 12, habla, nuestro hermano Julio, hermanos, dio muchos versículos referente a este tema de la mala influencia de los padres hacia los hijos. Así que pues yo nada más quise mencionar estos dos que hablan del mismo tema. Elí era el sacerdote del templo, era el que intercedía por el pueblo, era el que daba las enseñanzas en el templo. Y fíjese, es algo muy común en los ministros, en el ministerio, en los pastores, que a veces somos muy duros con el pueblo, a veces somos duros con un hermano que comete una falta, pero con nuestros hijos a veces nos cegamos un poquito, por no decir mucho. A veces, y le pasó a Elí, y vamos a ver la consecuencia trágica del cegarse con los hijos. Creo que el Señor nos debe de dar sabiduría, nos debe de dar gracia para poder tener esa sabiduría de Dios y no cegarnos, no cometer ese suicidio espiritual. Paz de Cristo. Amén. Y yo creo que, bueno, mencionamos acerca de los ministros, ¿verdad? Que a veces se ciega uno con sus hijos, pero no solamente en los ministros, sino en todos, ¿verdad? Uno se ciega con sus hijos. Y se han hecho muy famosas algunas, más las mujeres, ¿verdad? Que cuidado, una mujer le toca a sus hijos y cuidado. Téngale más miedo a la mamá que al diablo. A una mamá, si a una gallina le quiere robar uno de sus pollitos, pues tenga cuidado, ¿verdad? Tenga cuidado. Entonces, pasa mucho eso, ¿verdad? Que han salido por ahí videos donde está muy trágico y dramático la anécdota que les voy a contar, pero pues pasó. No sé, allá por allá al sur del continente, no sé qué país era realmente, pero salió un video donde habían matado a un delincuente, se había metido a robar una casa y pues el dueño de la casa lo mató. Y salió la familia a defender al delincuente, ¿verdad? La familia decía, sí, pues era drogadicto, era ladrón, pero no le estaba haciendo nada malo a nadie. Y lo defendía, pues era su hijo, lo iba a defender. Entonces, para una madre no hay hijo malo. Entonces, a veces es muy común que nosotros veamos los errores de los hijos de los demás y no veamos los errores de nuestros propios hijos. Entonces, Elí cometió un error que, como les digo, fue un suicidio espiritual. Porque las consecuencias de no ver, de no ser consciente de los errores de sus hijos, fue que sus hijos murieran. Dice el versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Fíjese, ¿de quién es la responsabilidad primaria de enseñarles a nuestros hijos el conocimiento del Señor? Es de nosotros. Es de nosotros la responsabilidad. Somos los primeros responsables de enseñarles a nuestros hijos el conocimiento del Señor. Fíjese aún, lo más trágico en esto es que los hijos de Elí eran ministros y no conocían del Señor. No, es que
con mucho temor y respeto a nuestro hermano Fabián. No, y no lo digo por él, pues es el tema. No, es el hijo del pastor, hay que darle ministerio. Ese es el hijo del pastor, tiene que tener ministerio. Eso le pasó a Elí. Eran sus hijos y ni siquiera conocían del Señor. Pero eran parte del ministerio. Eran hombres malvados, impíos, sin conocimiento de la palabra, sin temor de Dios. En aquel tiempo, cuando se ofrecían los sacrificios, usted sabe, pues se llevaban ovejas y las sacrificaban, pues estaban los hijos de Elí, que eran dos. ¿Alguien sabe cómo se llaman? Fines, casi nombre de yogur. Fines, ¿verdad? Era un nombre de fitness. Era Fines, Ovni y Fines. Esos dos varones eran hombres impíos, sin conocimiento de Dios. Y cuando el pueblo venía a traer ofrendas al Señor, pues venían a traer, por ejemplo, un borreguito, pues el sacrificio se hacía, había una plataforma fuera del templo, donde traían su animalito, ahí lo degollaban y lo tenían que quemar a fuego, ¿verdad? Y el sacerdote tenía derecho a comer de esa carne. Era un derecho para los sacerdotes. Pero lo que había en el corazón de estos dos hijos de Elí y de sus amigos es que antes de que se presentara el sacrificio, ellos querían cortarle una pierna al borreguito y decían, esto es para mí. Y había quienes les decían, no, vamos, déjanos ofrecer el sacrificio. Y ya lo que quede el sacrificio está bien, llévatelo. Pero déjame ofrezco primero mi sacrificio. No, si no lo quieres dar, te lo quito. En esa actitud estaban. Así estaban esos dos varones y sus amigos. Hombres totalmente corruptos. Pero estaban en el ministerio. Era algo trágico lo que estaba pasando. Dice el versículo 22, ahí mismo del capítulo 2. Pero Elí, fíjese, algo, vamos a rescatar algo aquí en este verso. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, aparte de que se robaban la ofrenda, los sacrificios, se acostaban con las mujeres enfrente del tabernáculo de reunión. Y Elí, dice el versículo 22, Elí era muy viejo y oía o sea, sabía, estaba al tanto, pero pues eran sus hijos. Paz de Cristo. Mira, vamos ahí al capítulo 3. Aquí mismo, capítulo 3. Bueno, el verso 34, primero del capítulo 2, verso 34. Dice, y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. En esa parte de la historia es cuando el Señor le hace un llamado al profeta Samuel. Amén, que el niño Samuel estaba dormido. ¿Samuel, hijo de quién? De Ana. En el capítulo 1, el capítulo 2 es cuando comienza a hablar de Ana, que Ana estaba en el altar llorando. Y Elí, hermano, fíjese, a mí me sorprende esto porque Elí tenía una ceguera espiritual tremenda. Que Ana estaba en el altar llorando porque quería un hijo. Y él dijo, esta está borracha. O sea, no pudo percibir que había una mujer atribulada en su alma. Esta a ver a qué hora se levanta de aquí y se va a su lugar. Elí tenía una tremenda ceguera espiritual. Dice el versículo 13 del capítulo 3, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Dice la escritura, ¿verdad? Que Elí estaba ya medio ciego por su edad.
Pero eso nos enseña algo interesante, que no era tanto la ceguera literal, sino espiritual. Se estaba haciendo como el que no veía. Entonces nosotros tenemos una grande responsabilidad con nuestros hijos de enseñarles el temor del Señor. La paternidad, la maternidad son un privilegio para guiar a las futuras generaciones de la iglesia. La responsabilidad que tenemos sobre el cuidado de nuestros niños, hermanos, es grande y a veces la descuidamos totalmente. Estamos dejando que gente desconocida, que gente pagana esté educando a nuestros hijos. Creo que son cosas que debemos de ponerles atención. Si hablamos de defender, de nutrir a nuestros hijos, pues la pregunta es, pues ¿de qué los vamos a defender? Primero, de mí mismo, que yo pueda tener cuidado sobre mis hijos. Enseguida, de las malas amistades. Las personas que rodean influyen en las decisiones que toman nuestros hijos. A veces nos volvemos padres tan descuidados que sabemos que nuestros hijos tienen malas amistades y no hacemos nada por estorbarles en sus amistades. Y hablo de cuando pues están aún niños, ¿verdad? Que están creciendo, que se están desarrollando, porque llega una edad en la que ya su carácter se formó, ya es difícil entrar a sus vidas. Ahí pudiera haber estrategias y alguna forma de ayudarles, ¿verdad? Pero hablamos de la responsabilidad que tenemos sobre nuestros niños. Es decir, cuando ellos aún están aprendiendo de nosotros, cuando aún están en nuestras manos. Mira, vamos a leer Efesios antes de ir a esa escritura. Efesios capítulo 6. Gloria al Señor. Efesios capítulo 6, amén. Amén. Verso 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. No provoquéis a ira a vuestros hijos. A mí este texto, hermanos, me ha marcado en el sentido de que 6:4. Este verso me ha marcado en el sentido, hermanos, de que como a veces nos gusta, como dicen por ahí, no cuchillar a nuestros hijos, hacerlos enojar, molestarlos, a veces una falta de sabiduría, porque a veces generamos miedo o resentimiento cuando somos demasiado rígidos con ellos. Paz de Cristo, hermanos. O sea, una rigidez excesiva, como si estuvieran en una escuela militar. Y eso crea resentimiento en nuestros hijos. Por eso es importante, ¿verdad? La sabiduría, buscar la sabiduría del Señor para criarlos en esa amonestación, disciplina y amonestación del Señor. Mire, vamos a leer otra escritura ahí en Colosenses capítulo 3. Verso 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿A quién de los que estamos aquí, hermanos, les tocó ser jóvenes dentro de la iglesia? ¿Quién fue joven en la iglesia? A ver, yo me llevaba de chiquita a mi mami, pero en la casa. O ya en la iglesia cristiana, ¿quién? O ya todos llegaron adultos, casados, ¿sí? Sí. Ser joven, a mí me tocó ser joven dentro de la iglesia, hermano. Y es difícil, es muy difícil, porque siempre los ministros nos estaban diciendo sobre todo lo que no tenemos que hacer. Oh, y esto está mal, y usted no puede hacer eso, y usted no puede hacer para acá, y siempre, y gracias a Dios, ¿verdad? Dios nos ayudó y nos dio sabiduría para permanecer. Pero parecía un régimen, hermano, donde todo estaba mal, todo era pecado, y no se nos hablaba de la libertad, de
de lo bonito que es servir al Señor. Siempre, no, eso está mal, eso es pecado, usted no debe de hacer eso. Una ocasión, fíjese, Dios bendiga a nuestros pastores, porque pues hay mucho que agradecerles. En una ocasión, yo y dos amigos y yo, quisimos ir a predicar a los camiones ahí en Juárez, a repartir folletos, y nos lo prohibieron, porque no estábamos bautizados. Nos hicieron una junta o casi un juicio y dijeron, es que lo que ustedes están haciendo está mal, ¿cómo están predicando algo que ni siquiera ustedes creen? ¿Por qué no se han bautizado? Pues estábamos así asustados, o sea, y a lo mejor era cierto, no sé, a lo mejor tenía razón el hermano, pero a lo que voy es que siempre se nos acusaba, se nos decía lo que estábamos mal, o sea, siempre fue así. Entonces, ser joven dentro de la iglesia es difícil. Es difícil. Dios tiene que darnos sabiduría a los líderes y a todos en general sobre cómo guiar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes para que sean nutridos en la palabra. Que somos totalmente diferentes. Esdras el profeta, cuando encontró el libro de la ley y se estaba reconstruyendo Jerusalén y restablecieron el culto, dice que cuando encontró el libro de la ley, dice que juntó a todo el que tenía capacidad para entender. Paz de Cristo, hermano. Amén, hermano. O sea que ahí nos da luz a algo también interesante, que tenemos capacidades diferentes. No puedo predicarle igual a como le predico a un lugar, a los hermanos, a ustedes que ya tienen tiempo, en una plaza. No puedo darle el mismo tipo de enseñanza. No puedo darle el mismo tipo de enseñanza a jóvenes que están apenas descubriendo la Escritura. Mucho menos a los niños. Paz de Cristo. Amén, hermano. El libro de Marcos, el de la escritura que leímos al principio, en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, me gusta un poquito más porque nos da un detalle más. Usted sabe, ¿verdad?, que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, dan más o menos un punto de vista sobre las cosas que vieron. Amén. Y Marcos da un detalle más interesante sobre ese suceso cuando el Señor está orando por los niños, porque dice que los tomó en los brazos y oró por ellos, cosa que no hace Mateo, ni Lucas. Juan no habla del tema, pero Lucas tampoco menciona ese detalle que menciona Marcos, que los tomó en sus brazos, dándonos a entender que fue un acto de amor, de protección. Cuando uno toma a su niño entre sus brazos, le está brindando protección, le está brindando amor y ternura. Y eso es lo que estaba haciendo el Señor con los niños. O sea, somos totalmente diferentes en nuestras etapas, como niños, como adolescentes, como jóvenes. En cuanto al tema, ¿verdad?, de reprender el pecado, es el mismo. Pero a lo que voy es que tenemos luchas diferentes. Entonces la importancia de buscar la sabiduría de Dios, de no molestar o hacer enojar a nuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Primera de Corintios capítulo 15. Únicamente el verso 33. Amén. Dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo creo que es claro, ¿no, hermanos?, acerca de la influencia que tienen las amistades sobre nuestros hijos y tener cuidado sobre ellas. Las sociedades tienen gran impacto en nuestras vidas. Malas sociedades, otra cosa sobre las cuales hay que cuidar a nuestros hijos. La sociedad tiene un gran impacto en nuestras vidas, medios de comunicación, costumbres,
valores, la escuela y redes sociales. Creo que este es nuestro peor y más grande enemigo, hermanos. Amén. La sociedad, el mundo. Porque, por ejemplo, el tener el cuidado de mí, sobre ser una buena influencia sobre mis hijos, bueno, eso está en mis manos, está en mis decisiones, está sobre mi dominio propio, eso lo puedo controlar. ¿Con quién se rodea mi hijo? Bueno, al menos en las primeras etapas de su infancia, es fácil. Aquí los tengo conmigo, están chiquitos, aquí están conmigo, aún puedo gobernarlos. Cuando están creciendo y las malas sociedades, es decir, el mundo que está bombardeando a nuestros hijos en la escuela, no se diga en redes sociales, que hay toda clase de perversión, que con un clic se hace amigo de gente totalmente distorsionada, de gente diabólica. El no tener el cuidado adecuado sobre el manejo de las redes sociales en mis hijos es un peligro hoy al día, hermanos, trágico. A la misma par, comparado a la misma par del problema que tuvo Elí con sus hijos. Que somos conscientes del peligro que son las redes sociales. Fíjese, nada más Facebook. En Facebook no se puede registrar si es menor de edad. Hay adolescentes que manejan Facebook. ¿Cómo lo hacen? Pues le mienten al sistema diciéndole que son mayores de edad. Y yo como padre soy consciente de ello, pero me hago el ciego como Elí. ¿Qué tiene? Descuido totalmente sobre mi responsabilidad. Los videos de YouTube. Y esto pasó aquí en la iglesia, hermano, hace ya algunos años. Cuando recién llegué yo estaba por allá sentado allá atrás, en las bancas de atrás. Y en el culto, los hermanos o las personas que estaban ahí enfrente de mí, para que ellos pudiesen gozar en el culto, le daban el celular al niño. Entonces el niño ahí se estaba en YouTube y yo pues soy muy chismoso. No es cierto, no soy chismoso, pero les voy a contar de todos modos. Estaba ahí sentado ahí atrás, hermano, estábamos cantando, estaba ahí aplaudiendo. Entonces el niño estaba ahí enfrente de mí, recargado ahí en la banca, viendo videos de YouTube. Estaba viendo videos como de gatitos. Y a medio video, hermano, salió un cortometraje de una figura, se me hace muy exagerado decir demonio, pero era una figura extraña, que no era para un video de niños. Entonces, en mi mente dije, qué tremendo, darle el celular a mi hijo en el culto, ya está un poquito medio extraño. Y luego ponerle YouTube, ya está un poquito más extraño, ¿eh? Y luego, no poner cuidado sobre lo que está viendo todavía. Paz de Cristo. Amén, hermano. Y pasó aquí. Son cosas en las que debemos de tener cuidado y atención. Que la sociedad inspirada, a veces la sociedad no lo sabe, o a veces el gobierno no lo sabe, pero está siendo inspirado por alguien para aprobar leyes, para hacer cosas que están afectando a la iglesia. A su nombre, hermanos. Gloria. La sociedad promueve el egoísmo y la superficialidad de la vida. Por eso 1 Corintios 15:33 está cortito el versículo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Malas conversaciones, pues se entiende todo aquello que está ajeno al Señor. La sociedad en contra de la iglesia. Y eso, mencionando esto, que a veces la sociedad no lo sabe, a veces el gobierno no lo sabe, que aprueba leyes bien extrañas, que van totalmente en contra de la palabra del Señor. Éxodo capítulo 1. Esto es algo de resaltar, hermanos, y prestarle
mucha atención. Éxodo capítulo 1. Mencionaba ahorita, hermanos, que como el gobierno, siendo inspirado por algo más espiritual, aprobando leyes que van en contra totalmente de la iglesia y de los principios del Señor. Y a veces no lo saben. En esta ocasión, hermanos, cuando Egipto, en esta parte de la historia, Israel es esclavo de Egipto. El Señor está buscando un varón, un hombre para que libere al pueblo de Egipto, que es Moisés. Entonces cuando el faraón se da cuenta que los hebreos, que los israelitas se están multiplicando, como que le acarrea cierto temor. ¿Y saben qué fue? Por ley de faraón, o sea, un método legal. Les dijo a las parteras, o sea, como ir a los hospitales, hoy en día vamos a tipificarlo, que el gobierno vaya al hospital, al UC Health y al otro que no sé cuáles son las marcas, ese es el que conozco, y que diga, ¿sabe qué? Todos los que nazcan niños, mátenlos, porque ya hay mucha población y necesitamos que haya más recursos. Mientras más recursos y menos población, pues nos hacemos ricos todos. ¿Sabía que eso es lo que piensan las familias poderosas del mundo? Hay demasiada gente, necesitamos reducir la población. O sea, y se usa un método legal para exterminar con los niños. El diablo, que el Señor lo reprenda, siempre ha tenido la diabólica intención de matar a los niños. Y nosotros estamos haciendo ojos ciegos. Estamos haciendo como que los que no queremos hablar del tema, no queremos... yo aquí estoy bien. Mire, por ahí me parece que es Jueces, capítulo 6, no lo vamos a leer, cuando habla acerca de Gedeón. Dice la escritura que Gedeón estaba en el lagar separando el trigo, porque venían los madianitas y se llevaban todo. Y Gedeón se escondía, ahí estaba en el lagar. Y a veces veo que nosotros así estamos como Gedeón. Mientras yo me pueda congregar y recibir palabra y mi familia, yo estoy bien. No me interesa lo que pasa allá afuera. Mientras yo y mi familia aquí estemos. Y a veces el Señor tiene propósitos para nosotros, pero aquí estamos nada más encerrados. A veces no queremos hablar de lo que realmente está pasando en el mundo. Mencionaba un poco el viernes la crisis política en el mundo, la guerra en Oriente. Dice el versículo 16, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Dice, hace falta este tipo de mujeres y de hombres, ¿no? Que realmente estemos preocupados por la vida de los niños. Lamentablemente muchas veces tomamos la postura que tomaron los discípulos cuando llegaron los niños con el Señor. Ellos los reprendieron. Al Señor eso le causó indignidad, le causó molestia. Fue cuando les dijo, dejen a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. La responsabilidad debe caer y pesar sobre nosotros, sobre el cuidado de los niños, que el mundo, que la sociedad los quiere destruir. Y nosotros no estamos poniendo las cartas sobre el asunto y estamos dejando que el mundo los devore. Dice el versículo 18, y el rey
de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? O sea, es impresionante, hermanos, el grado de maldad de este hombre. Matar a los niños. Así como iban haciendo, iban matarlos. Y no está muy lejos, hermanos, sobre lo que está haciendo esta sociedad. ¿Sabía que aquí en Estados Unidos se pierde un niño cada 90 segundos? Cada 90 segundos se pierde un niño en Estados Unidos. No se diga en el mundo. Dice el versículo 19. Y las parteras respondieron a Faraón: pues las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Fíjese, aunque se levanten leyes en contra de los niños, la iglesia debe de tomar esta postura, porque es necesario obedecer primero a Dios que a los hombres. Yo he entendido algo, hermanos, cuando la Escritura dice acerca de los presos, que se acuérdense de los presos como si estuvieran juntamente con ellos. Yo creo personalmente, no sé usted, pero yo personalmente creo que se refiere a los que son encarcelados sufriendo el evangelio. Sufriendo por pelear aún por los mandamientos de Dios. Que se legalizó el aborto, que es legal abortar. El estado de Colorado es uno de los 7 estados en Estados Unidos que es legal abortar en cualquier etapa del embarazo. Así mañana vayan a nacer, al menos aquí en Colorado es legal abortar. A pesar de que se aprueben esas leyes, que hay un grupo de personas que luchan y se manifiestan y son encarcelados. Pues yo creo que por ellos es por los que uno debe orar. No por el pedófilo, por el violador de niños, no. Sino por aquellos que son encarcelados por pelear por los derechos de los niños, de la iglesia, por los mandamientos del Señor. Que hay gente que está peleando batallas que la iglesia no está peleando. Lo mínimo que deberíamos de hacer es orar por ellos. Y más que nada, pues no desconocer ese tema tan atroz. Mateo capítulo 2, hermanos. Sí. Amén. No, es el capítulo 2. Capítulo 2. 2. El verso 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Al igual que en Éxodo, hermanos, era por parte del gobierno. O sea, era fíjese lo tremendo que suena esto. Era legal matar niños. No había nada de malo en ello por parte del gobierno, pero a lo que el gobierno quiera llamar bueno no quiere decir que esté bien. Atentar contra la vida de esos angelitos del Señor. Dice el versículo 14, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Fíjese, cuando José recibe esta visión de parte de Dios, le habla el Señor a José y le dice: hey, levántate, toma al niño, a su madre y vete a Egipto, porque
Herodes quiere matar al niño. O sea, al momento él despertó y dijo, es ya, no me voy a esperar a que amanezca, no me voy a esperar a ver qué, no, es ya. Tomar la atención sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, es ya, sobre qué está haciendo, sobre con quién se relaciona. Paz de Cristo. Amén. Si ya le di la autoridad a mi hijo que tenga un teléfono celular, que realmente yo esté poniendo atención sobre lo que está haciendo, sobre lo que está viendo, sobre con quién está platicando. No hagamos caso omiso, hermanos, porque estaríamos cometiendo un suicidio espiritual. Tenemos en nuestras manos una grande responsabilidad. Como iglesia, como padres, tenemos que ponerle atención a esto. Dice el versículo 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Y aquello, hermanos, fue un método legal, una forma en que el gobierno quiso acabar con todos los niños, bajo la inspiración del diablo, claro, acabar con los niños, destruirlos. Y ahora, hermanos, se usa una nueva estrategia. Ya no estamos viendo literalmente que entren a nuestras casas a matar a nuestros niños. Pero aquello tuvo una forma y ahora pues tiene también una forma. Están usando una nueva estrategia espiritual, también diabólica, para introducirse en la mente de nuestros hijos y destruirlos, destruir su mente, dañar su alma. Se está usando una nueva estrategia. Yo estoy suscrito, hermanos, a una revista cristiana que cada 2 meses me llega un ejemplar. Y un ejemplar, hermanos, que dije, tremendo, acerca de la Agenda 2020, me parecía que era. Y fíjense lo que rescaté aquí, se lo voy a leer. Un grupo musical gay, en el año 2021, cantó una canción que prendió las armas en muchos padres de familia conservadores. Fue una canción que incluso circuló en las redes, pues una de esas estrofas decía, era un grupo gay, amén, era un grupo gay, un grupo de homosexuales, o de la comunidad LGBTQ1 más, ya va todo el alfabeto. Fíjese lo que decía la canción. ¿Alguien escuchó esa canción o se dio cuenta de eso? No sé cómo se llama la canción. Pero bueno, dice una estrofa. Creen que vamos a corromper a sus hijos si no se les pone un freno a nuestros planes. Curiosamente, y solo por esta vez, tienen razón. Cuando esta canción de este grupo gay comenzó a sonar en redes sociales, pues hubo muchos padres que dijeron, y empezaron a meter pues las manos al asunto, ¿verdad? Sobre lo que se estaba cantando y sobre lo que estaba diciendo. Y ellos dijeron, era humor irónico, era una broma. Con eso dijeron que era una broma. Según ellos fue un humor irónico. Según ellos, esa letra de la canción fue sacada de contexto por grupos intolerantes y llenos de odio a la comunidad LGBT+, que es el grupo de lesbianas, gay, bisexual, transgénero, queer, intersexual y asexual. Busqué algunas de las definiciones, hermanos, pero ya ahorita hay cientos de géneros.
Lesbianas, pues es sexo entre mujeres o atracción física entre mujeres. Gay es lo mismo entre hombres. Bisexual, no importa si es hombre o mujer. Transgénero, que cambió de sexo. Queer, que está fuera de lo común. Intersexual, diferente orientación de identidad. Al revés, al derecho y volteado y como sea. O sea, algo totalmente en contra de lo que Dios estableció. Y ese grupo de personas inspiradas bajo algo espiritual están bombardeando a nuestros hijos. Todos los días. En la escuela, en medios de comunicación, en redes sociales. Y yo, como Elí, sí, escuché eso, pero no, yo tengo que cambiarle el aceite al carro. Sin ponerle atención sobre lo que le está pasando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Dándoles el celular, la tableta, bajo ninguna supervisión. Dice otra parte de la canción, dice, venimos por tus hijos hasta que ellos te conviertan a ti. Convertiremos a tus hijos y lo haremos poco a poco, silenciosa y sutilmente. Y ustedes ni siquiera se darán cuenta. La agenda gay ya viene a tu casa, la agenda gay está aquí, venimos por ellos, venimos por tus hijos. Y según ellos, era una broma. Era un chiste. O sea, eso se promovió en redes sociales. Y si usted busca la canción por ahí, la va a encontrar porque ahí está en YouTube. Yo creo que el diablo está usando una nueva estrategia en contra de nuestros niños, en contra de nuestros hijos. Y nosotros tenemos autoridad sobre nuestros hijos. Tenemos la autoridad y el derecho de defenderlos. Y tenemos que hacer uso de este derecho. El mes de junio es el mes del orgullo gay, ¿sí sabía? Sí. De hecho, el bautismo de Wilmar fue precisamente el Día Internacional del Orgullo Gay. Y se fomentó mucho un programa que se llama La Hora del Cuento. ¿Alguien lo ha escuchado ese término? La Hora del Cuento. La Hora del Cuento, hermano, se trata de que en algunas escuelas y bibliotecas de aquí de Estados Unidos va un hombre transgénero o vestido totalmente de mujer, extravagante y exagerado, a leerle un cuento a los niños en las bibliotecas y en algunas escuelas de Estados Unidos, para que el niño de 2 años, de 3 años, se familiarice con la nueva modalidad, con la nueva estrategia. Diciéndole al niño que pues puede ser quien tú quieras y lo que tú quieras ser. O sea, y viene por parte del gobierno. No se extrañe que en un futuro se nos diga, hey, el sábado tal fecha tienes que llevar a tu niño a la biblioteca, a la escuela, porque es la hora del cuento. The Dark Queen se llama. Obligatoria. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que tomar la postura como las parteras. No me puedes obligar a eso. Y si tengo que ir a la cárcel, pues mis hermanos van a estar orando por mí. Pero tenemos que tener una postura y no podemos entregarles a nuestros hijos a la sociedad. Tenemos que estar informados y armados. Y pedirle, ¿quién está? Chicks, ¿estás estudiando? Naomi, ¿todavía estás estudiando? Stephanie. Los que están estudiando y pueden llegar a una posición más alta en algo, como Esdras. Esdras era un funcionario público. Daniel fue un funcionario público.
y estuvieron ahí para defender leyes que iban en contra del pueblo de Dios. Paz de Cristo, hermanos. Que un día, en unos años, que nuestro hermano Shix, crecido en la congregación de Guido, bajo la tutoría de nuestra hermana Rosa y nuestro hermano Arbey, esté un día en el Congreso y que se quiera aprobar una ley donde tenga que, para reducir la población, se tiene que liberar una toxina para que acabe con todos los niños menores de 2 años. Que nuestro hermano Shix pueda levantar la mano y decir, hey, eso no está bien. Paz de Cristo, hermanos. Esa es la postura que va a tomar la iglesia, que debe de tomar la iglesia. Y quizás no lo podamos detener, pero al menos no vamos a participar de ello. Hace algunos años, ahí en Juárez, una vez llegó una mujer. Es algo que me duele bien en mi corazón, pero no tenía la misma sabiduría que tengo ahora, una forma de decirlo. Llegó una mujer al culto y cuando se terminó el culto me abordó y me dijo, hermano, venga, quiero platicar con usted. Sabe que en el gobierno está haciendo nuevas leyes para reformar la educación ahí en México y que se les pueda hablar a los niños en los primeros años de su escuela, hablarles de temas de sexualidad. Y nosotros pertenecemos a una comunidad cristiana y este próximos días, no me acuerdo qué días eran, vamos a hacer una marcha por la familia, se llamaba una marcha por la familia. Iban a salir todas las comunidades cristianas con camisetas blancas a marchar en protesta en contra de esas leyes. ¿Y sabe qué dije yo? Dije, no, pues de qué va a pasar, va a pasar. Y ahora me duele, me acuerdo, y es algo que aún me persigue. Digo, porque no fue lo que debía haber dicho. Aunque no lo pudiéramos detener, mi pensamiento es, tengo que luchar por los derechos de mis hijos, de la familia, por los mandamientos de Dios. Si toca marchar, pues marchamos. Si un día empiezan a levantar firmas en la colonia para darle contra una ley que va en contra de sus hijos, en contra de lo que Dios dejó, pues firmamos. Amén, hermano. Otra forma, hermano, que muchas congregaciones están combatiendo eso. En las mismas congregaciones, hermano, se levanta un maestro, como ahora todo se puede hacer en línea, y se levanta un maestro para que esté a cargo de los jóvenes, los niños, y pues en la congregación los ayuda, y entre los mismos hermanos protegen a sus. Por ejemplo, aquí en Eaton, el patrón de nosotros, ellos tienen una congregación, y en la congregación de ellos, una de las hermanas con otras jovencitas se encargaron de llevar ese trabajo, y así es como muchas congregaciones lo están combatiendo, para que nuestros hijos no tengan que llegar allá a las escuelas públicas. Si ellos tienen el respaldo que están estudiando, ahora como ya les dieron también la facilidad en el internet, así lo están haciendo muchos. Amén. Es muy buen punto, hermanos, y muy interesante. Nuestra hermana Alma se dio a la tarea de investigar un poquito de eso. Ya no supe si le siguió o no, pero estaría excelente, ¿verdad? Que nosotros les podemos enseñar matemáticas a nuestros hijos, historia. Yo escojo historia. O sea, enseñarles a nuestros hijos es una forma y está bien. Si de esa manera podemos defender a nuestros niños, ¿por qué no hacerlo? O si no, hermano, pues también ahí a supervisar. Ellos bien lo pueden enseñar de allá, pero alguien que está encargado de mirar qué es lo que les están enseñando. Eso es lo que también se puede hacer. Que alguien esté supervisando qué es lo que los maestros están enseñando y así está la gente activa mirando qué es lo que le enseñan los niños. Amén. Gracias, hermano, muy buen punto. Invito a que se ponga de pie, hermano. Mire, dice, voy a leerle esta parte. Dice, el mes de junio es el mes del orgullo LGBTIQ+, y el New York Public Library, una revista de Nueva York, habló acerca del proyecto que llama la atención. Entre los activistas que están celebrando con motivo de #Rainbow Reading 2018, o sea, la hora del cuento, el drag queen Story Hour
una iniciativa que tiene como objetivo educar en la tolerancia, la diversidad de género y orientación sexual a través de la experiencia literaria emocionante desarrollada en bibliotecas infantiles, esto en Estados Unidos. Y la intención es que se logre a nivel mundial. ¿Qué es el drag queen? La hora del cuento, creado por Michelle Tea, una escritora experta en cultura queer, feminismo, raza, clase, prostitución, poeta y organizadora de diferentes eventos relacionados con las artes literarias. La hora del cuento surge, ¿cómo no? Esa idea nació en San Francisco, California, para llegar más tarde a Los Ángeles, a Nueva York, y pretenden que esté en todas partes del mundo. Como explica en la web, el proyecto se trata de literalmente de eso. Drag queens, expertas en contar cuentos a niños y a niñas en bibliotecas, colegios y librerías. En esta hora de cuentacuentos capturan la imaginación de niños y niñas, celebran el género fluido y aportan modelos glamurosos y descaradamente raros en espacios como este. Los niños y las niñas pueden acercarse a personas que desafían las restricciones de género, o sea, ofenden a Dios, y que imaginan un mundo donde las personas pueden presentarse como lo deseen. Eso es prácticamente, hermanos, la hora del cuento. O sea, yo lo veo, hermanos, y digo, demonios contándole cuentos a mis hijos. Y nosotros aquí bien. Vamos a tomar un break aquí, hermanos, y regresamos en 20 minutos. ¿Listo? ¿Ya recargaron pila un poquito? Ya. Okidoki. Muy bien. Vamos allá a Levítico, hermano. Levítico capítulo. Aleluya. Capítulo 18. Bien, hermanos, como comentaba ahorita, un dios pagano al que adoraban los cananeos, y había restricciones fuertes para el pueblo de Israel en cuanto a adorar a ese dios. Y vamos a leer Levítico capítulo 18, únicamente el verso 21. Amén. Amén. Dice así en el nombre del Señor: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contaminéis así el nombre de tu Dios, yo el Señor. Amén. Amén. Voy a tomar su lugar. Y es esta advertencia en contra, ¿verdad? Una advertencia, un aviso o un mandamiento para el pueblo de Israel de no dar nuestros hijos a este demonio llamado Moloch. Un dios, hermanos, de la antigüedad, como mencionaba, que servían algunos pueblos, pero entre ellos los cananeos. Servían a este dios, y lo particular y aterrador de este demonio, de este dios, que pedía sacrificios de niños. Y todavía lo más tremendo no era que él los pedía, sino que el pueblo de Israel se los estaba dando, se los estaba ofreciendo. Y en alguna forma, hermanos, cuando nosotros descuidamos a nuestros hijos y dejamos que el sistema los eduque, que el sistema los influya en sus mentes, en su corazón, es lo mismo que estamos haciendo, entregando a nuestros hijos a alguien que los quiere devorar. Una sociedad que devora a sus hijos es una sociedad que ha caído en el nivel más bajo. Hablando espiritualmente, es lo más bajo que podemos hacer, el descuidar a nuestros hijos, el no darles el valor que Dios les está dando, lo importante que son dentro de la iglesia, dentro de nuestra familia, tener el cuidado y la protección de nuestros niños. El no cuidarlos, el no ponerles esa atención de vida, es entregarlos a Moloch. Dice el versículo 25 ahí mismo. Levítico, desde el 24 dice: en ninguna de estas cosas os amancillaréis,
pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones. Yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad, y la tierra vomitó a sus moradores. El mandamiento, hermanos, o sea, iba a ver si se corrompía aquel mandamiento de descuidar a los hijos, iba a haber una consecuencia grave para el pueblo de Israel, para nosotros como iglesia. Mencionábamos al principio que la iglesia tiene una responsabilidad que a veces hacemos caso omiso. Simplemente platique con las que cuidan niños, cómo batallan para decirle a una hermana que si le ayuda con el cuidado de los niños. O sea, totalmente desinteresados sobre esta responsabilidad que nos compete a todos. Esta semana se tiene la escuelita bíblica de verano, y espero que al menos los que estamos aquí de alguna manera estemos involucrados, poniendo nuestro granito de arena para esa actividad que es responsabilidad de la iglesia. No es responsabilidad de la hermana Alma ni de la hermana Alisa. Es responsabilidad de la iglesia cuidar, proteger a nuestros niños. Y no dejarlos a la deriva. Dejarlos a la deriva es entregarlos a este Dios. Una sociedad que devora a nuestros hijos. De eso ya se encarga alguien allá afuera. Sí. Y de eso tenemos que protegerlos nosotros. En la antigüedad hubo varias sociedades que devoraron a sus hijos. Mire, vamos ahí a Primera de Reyes, capítulo 11. Platicaba con un varón acerca de, salió al tema estos versículos y se sorprendió porque pues no conoce la escritura, ¿verdad? ni la forma en que la Biblia se desarrolla. Y decía, ¿a poco eso viene en la Biblia? Estaba totalmente sorprendido y yo trataba de explicarle pues que no era el pueblo de Dios, ¿verdad? Eran pueblos ajenos y más que nada hombres ajenos. Porque a pesar de que pues era el pueblo de Israel, pero no eran hombres conforme al corazón de Dios. O sea, estaban ajenos a los mandamientos del Señor. Dice el versículo, a pesar, fíjese, esto es interesante, porque vamos a leer acerca de Salomón. Salomón, si usted recuerda la historia, Salomón fue el hombre que compuso más de 3,000 proverbios. Me gustan las frases que de repente circulan ahí en redes sociales. A veces somos muy dados a poner frases célebres de ahí de algún autor del mundo, ¿no? De más Confucio y Paulo Coelho, ¿no? Y otros más que son muy sonados, ¿verdad? Que componen frases. Pues Salomón, inspirado por Dios, compuso más de 3,000 proverbios. Escribió el libro de Eclesiastés y le sumamos el libro de Cantares. Y ese hombre, con toda su sabiduría, pues cometió algunos errores, entre ellos que se unió. Por eso leíamos los versículos que leemos ahorita, que dice, no te vas a juntar con ese tipo de gente. ¿Por qué? Porque te van a orillar a hacer cosas en las cuales el Señor te está reprendiendo, te está pidiendo que no hagas. Por eso la importancia de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Salomón cometió el error de unirse cuanta mujer se le aparecía. Con toda la que se le atravesó, con ella tuvo algo que ver, tuvo hijos. Entonces esas mujeres lo orillaron o lo obligaron a entregarle sus hijos, entre ellos a Moloc. Algo que leímos, no vayas a entregarle tus hijos a Moloc. Él te va a pedir tus hijos para que los pases por el fuego en sacrificio. No lo vayas a hacer. Y ahí va Salomón. ¡Pum! Vamos a entregarle a nuestros hijos. Es más, vamos a hacerle un altar. Es más, vamos a hacerle un altar y enfrente de Jerusalén, enfrente de la iglesia, un altar al dios Moloc. Que el pueblo le entregue a sus hijos. ¿Qué tiene? Es 31 de octubre. No tiene nada de malo que disfrace a su niño. No pasa nada. Es una fiesta para que los niños se diviertan. O sea, inconscientemente, o sea, por eso la pregunta, ¿no pusieron atención a los niños? O sea, ¿no pusieron atención a lo que implica aquello espiritualmente? Nosotros somos la novia del Señor, la iglesia. Fíjense, vamos a verlo de esta manera. Somos la iglesia del Señor.
Entonces, cuando el Señor nos rescató, de alguna manera podemos decir, para explicarme más, nos casamos con el Señor. Y imagínese que usted se divorcia de su esposo porque la maltrataba, porque la golpeaba, le insultaba, le iba mal, no le daba el sustento. Entonces se divorcia y se casa con alguien más que la cuida, la protege, no le falta el sustento, el abrigo, el techo, ahí está bien, segura. Y un día, que sale su esposo a trabajar y llega de regreso, encuentra que usted le está haciendo una fiesta de cumpleaños a su ex. Y llega el marido y va a decir, ¿qué está pasando aquí? Dice, no, es que ahora cumpleaños mi ex y pues es para recordarlo y a los niños los disfracé como él para que, pues no tiene nada de malo. ¿Qué va a sentir su esposo? Estoy seguro que seguro que va a tener es otro divorcio. Y eso es lo que pasa espiritualmente cuando hacemos ese tipo de acciones. No sabemos la implicación espiritual que trae aquello. Que el Señor le estaba pidiendo al pueblo, hey, no vayas a cometer esto. ¿Está haciendo calor, hermano? ¿O sí? No. Digo, que tiene un poquito de calor. Y luego el calor da sueño. Sí. Hermano Juan, prende los abanicos ahí, hermano, por favor. Entonces Salomón, siendo sabio, cometió ese tipo de errores, hacerle altares a Moloc, siendo que era un dios pagano que pedía el sacrificio de los niños. Versículo 7. Entonces, Primera de Reyes, amén, capítulo 11, verso 7. Una sociedad que se come a sus hijos. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. ¿Se da cuenta lo que hizo, en lo que falló Salomón? Descuidó totalmente a sus hijos, entregándolos a una sociedad que los quiere devorar. Jeremías capítulo 32, hermanos. Jeremías exhortando al pueblo también, verso 35, dice, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinón, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloc. Jeremías capítulo 32, verso 35. Lo cual no les mandé, ni me vino siquiera al pensamiento, dice el Señor, que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Fíjese, el pueblo levantó altares a Moloc para hacerlos pasar por el fuego. ¿Y qué implica eso hoy? O sea, ya hablamos de la mala influencia, ¿verdad? Que puede tener un papá sobre los hijos, el hacerse completamente ciego, sobre los peligros que hay en el mundo. Que la sociedad inspirada por el diablo los quiere destruir, los quiere devorar. Y yo, cual Elí, aunque oigo y sé lo que pasa en redes sociales, el peligro que es que yo le dé a mi niño un celular sin ninguna supervisión y hacerlo. ¿Qué tiene? Es que ya son otros tiempos. Es que, pues pretextos puede haber muchos. Pero debemos, hermanos, esas palabras deben de resonar duramente dentro de nosotros y decir, tengo que poner atención sobre cómo el enemigo está dañando la mentalidad de mis hijos, dañando su corazón. Y esa responsabilidad, pues primeramente recae sobre mí como padre y esa responsabilidad cae sobre nosotros como iglesia. Que aquí hay un grupo de niños
que son los hijos de mis hermanos. Que así como me preocupo por mi hijo, tengo que preocuparme por los hijos de mis hermanos. Que si se está convocando una escuelita bíblica de verano, yo quiero porque quiero que mi hijo crezca en la iglesia. Y ya lo mencioné en otro estudio, pero lo voy a volver a mencionar. Y quiero que mi hija Sarita un día se case con una de los hijos de mis hermanos. No quiero que vaya y se case allá con una mala descendencia. Paz de Cristo. Amén. A su nombre, hermanos. Gloria. Segunda de Reyes, capítulo 6. Eso está tremendo, hermanos, y yo sé que usted conoce la escritura, que lo hemos leído muchas veces, pero bajo el tema, hermanos, créame que ahorita, estos días que estaba considerando ese tema, hermanos, se dolía mi alma. O sea, me causó perturbación al estar investigando acerca de toda la perversión que se está introduciendo a nuestros niños y cómo están siendo atacados. Fue algo que realmente prendió las alarmas. En esta ocasión, hermanos, hubo un sitio, sitiaron la ciudad. Siria sitió Samaria, o sea, la rodeó para atacarla. Dice que nadie entraba ni salía, no había comercio en la ciudad, porque estaba en tiempos de guerra. Entonces la guerra, como consecuencia, trajo hambruna en la ciudad. Hay una tremenda hambre. Hace unos días pues las noticias son muy momentáneas, ¿verdad? Muy momentáneas. Por ejemplo, ahora que ha estado en guerra Israel y Siria, y ver el sufrimiento de los niños, sus miradas, o sea, es algo que causa dolor. Y ya, eso parece que ya pasó de largo, porque ahora toda la atención está sobre Venezuela. Y eso va a pasar y va a haber otra. Pero el tema de los niños, hermanos, y el dolor que ellos sienten, o sea, estuvo tremendo. En una ocasión, una fotografía que se hizo muy famosa de un niño sirio que llegó ahogado por las olas del mar a una playa, que tenía una camisita roja, un niño como de 2 años. Esa fotografía le dio vuelta al mundo, porque un niño sirio llegó a la playa flotando ahogado, y llegó ahí y alguien tomó una foto, se hizo famosa la fotografía, porque capturó el dolor de una guerra, que los que pagan las consecuencias son los niños. Las malas decisiones que yo tomo como padre van a afectar a mis niños, a mis hijos. Yo tengo que buscar la sabiduría de Dios y tomar las decisiones correctas. Amén. Así es. Amén. Ayer estábamos por ahí en Judith, ya saben que Judith y Willy abrieron una lonchera. Y andaban mis niños por ahí jugando. Y le decía a Misael, Misa, ten mucho cuidado con lo que andas haciendo, porque andaban corriendo ahí en el estacionamiento. Y le digo, ten mucho cuidado, porque Isaac te está siguiendo. Por donde tú te subes, él se quiere subir. Piensa seguro, piensa lo que vas a hacer. Me decía, sí papá. Pero al mismo tiempo que le decía eso a Misa, me lo decía a mí. Ten cuidado sobre lo que vas a hacer, sobre cada decisión que vas a tomar, porque hay alguien que te está siguiendo. Gracias, Señor. Hay alguien que te está siguiendo. Pueden ser aún los hijos de nuestros hermanos. Somos una familia y tienen que preocuparnos nuestros niños, nuestros hijos. Tenemos que preocuparnos por ellos, sobre cómo la sociedad los quiere devorar. En medio de esta guerra, dice el versículo 28, bueno, desde el 26, perdón, dice, y pasando, Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 26, amén. Dice, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío.
Y él dijo, si no te salva el Señor, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Una pregunta irónica le hizo el rey porque pues, no había comida ni en el granero ni en el lagar, no había nada. Dice, ¿yo de dónde te puedo ayudar? Y el rey, y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Este acto, hermanos, es un acto perturbador. O sea, ¿qué madre se come a su hijo? O sea, necesita tener un nivel de perversión muy alto para llegar a eso. Pero ¿sabe qué? Espiritualmente, sin darnos cuenta, lo hacemos. Dejando a nuestros hijos a la deriva. Niños carentes de amor, carentes de aceptación. A su hijo, lo único que le interesa es llamar su atención. Festéjele todos sus logros. Véalo, admírelo, porque es lo que él quiere. Si usted no le da su aprobación, si usted no le da su aceptación, él la va a buscar en otro lado. Espiritualmente, nos comemos a nuestros hijos. Los entregamos a Moloch para que la sociedad los destruya. Apocalipsis capítulo 12. Es impresionante, hermanos, el interés que ha tenido el diablo a lo largo de la historia por destruir a los niños. Hemos leído ya varios versículos y siempre la intención de destruir a nuestros niños. Miren, el estado de Colorado es uno de los 7 estados del país donde es legal el aborto sin restricciones en cualquier etapa del embarazo. Para fines del 2016, ya no encontré datos, hermanos, desde 2017 a la fecha ya no hay datos de registros de abortos. Para fines del 2016 iban cerca de 6,023,471 abortos, o sea, registrados, que alguien fue a una clínica y pidió abortar. Esos son los que se registraron. Ya no se acababa el año, porque para ese tiempo se aprobó una ley donde ya no fue necesario registrar el aborto. Después de ese año no fue obligatoria la publicación de informes referentes al aborto. O sea, en un año, hermanos, en un año. A ese súmele que aquí en Estados Unidos se pierde un niño cada 90 segundos. A eso súmele los abortos que no se registraron. Esta sociedad está marcando historia por devorar niños. Y eso está resonando en el cielo. Que somos una sociedad que está descuidando a nuestros hijos. Que estamos perdiendo el interés sobre los dueños del cielo. ¿Y qué repercusiones cree que vamos a tener? Dice el versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Fíjese lo que está pasando, el diablo. O sea, se paró enfrente de la mujer que estaba por dar a luz a su hijo con el único propósito de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Es decir, hermanos, que el diablo está esperando a su hijo con hambre para devorárselo. La sociedad está esperando a su hijo con altas ganas para devorárselo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué impacto vamos a hacer sobre nuestros niños, sobre los niños de esta congregación, sobre los niños que conozco?
Que los niños, hermanos, de aquí en adelante no pasen desapercibidos. Cada niño que vea, elógielo, hágale un cumplido a ese niño. Sí, a lo mejor mi niño es vago, es chillón, pero tiene derecho sobre el cielo. Amén. Todos tienen derechos. Todos. Acuérdense que el Señor se indignó porque sus discípulos los menospreciaron. Cuando pasó aquello, el Señor tomó a esos niños, los cargó en sus brazos. Gloria a Dios, aleluya. Santo. Yo creo que esto, hermanos, debe causar algo en nosotros. Poner más atención sobre nuestros niños. Cuidarlos, nutrirlos en la palabra. Mateo capítulo 18. Verso 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. La palabra tropezar, hermanos, entre sus varios significados, significa ofender. Cualquiera que ofende a uno de estos pequeños, ¿se da cuenta de la protección que el Señor le da a los niños? El Señor está diciendo, si estás maltratando a los niños, ¿sabes qué? Es mejor que te mueras. Es mejor que tomes esa rueda que es la piedra de molino, hermano. Es mejor que tomes una piedra de molino, te la ates al cuello y échate al mar. Si estás maltratando a los niños. Si estás maltratando a los niños que Dios puso bajo tu cuidado, es mejor que tomes una piedra, te la amarres al cuello y échate en el mar. Aleluya. Quise poner esa imagen por el significado que tiene, hermanos. Unos soldados cuidando niños. Eso es la iglesia. Tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros niños. La iglesia que descuida a sus hijos es una iglesia sin futuro. Pero podemos cambiar esta realidad. Podemos ser una iglesia que valora, protege y equipa a sus niños y jóvenes. Podemos ser una iglesia que les da un futuro brillante y esperanzador. Comencemos hoy. ¿Cómo podemos armarlos? Famoso versículo, hermanos, de Proverbios capítulo 22, verso 6. Famosísimo, hermanos. De memoria lo conocemos, pero vamos a leerlo. Cuidemos el futuro criando el presente, para que la iglesia pueda seguir creciendo y nutriéndose y siendo una iglesia, y ser una iglesia fuerte, una iglesia que está preparada para enfrentar cada batalla que se presenta. Tenemos que sembrar la semilla de nuestros hijos. Verso 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él.
es como los vamos a defender. Es como vamos a estar enseñándoles. Recuerde que Ovni y Fines no conocían del Señor. Quizás en ese tiempo no había maestras de niños. No había nadie que quisiera hacer la labor de enseñarle a los niños. No había nadie que quisiera hacer la labor de enseñarle a los jóvenes. Y ellos crecieron sin conocimiento del Señor. Éxodo, capítulo 22. No sé que apunté mal este versículo, déjeme lo uso aquí rápidamente, hermano. Es Deuteronomio, hermanos. Amén. El capítulo 6. Una de las formas en que vamos a proteger a nuestros hijos, hermano. Versículo 4. Dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Verso 7. Y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mientras los niños aún están ahí con nosotros en casa, hermanos, tenemos que bombardearlos de la palabra del Señor. Que se empapen de la palabra del Señor. Se las repetirás a tus hijos. Las tendrás por murales en tu casa, para que sobre ellos vaya creciendo el temor de Dios, para que ellos estén completamente llenos de la palabra de Dios. Y el día que crezcan y que ya tengan su carácter formado y que ya tengan que tomar sus propias decisiones, tengan un poquito de temor de Dios. Que no crezcan sin conocimiento del Señor. Y aún así quizás, ¿verdad?, tomen sus malas decisiones, pero al menos sepan a dónde recurrir. Amén. Proverbios capítulo 13, verso 24. Sabe, hermanos, el enemigo o más bien ha demostrado el gran impacto que tiene sobre nuestros niños, sobre nuestros jóvenes. Ha demostrado fuerza y ha demostrado disciplina y constancia. Y de esa manera nosotros tenemos que tener disciplina y fuerza sobre el cuidado de nuestros hijos. Dice el versículo 24: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Amén.
24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Salmo 127. Ánimo, hermanos, ánimo. Aleluya. Verso 3. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Más si tuvo mujeres. Fíjese, cuando el verso 4 dice como saetas en mano del valiente, sabemos que es una saeta, ¿verdad? Una flecha. ¿Y qué se necesita, hermanos, para lanzar una flecha? Un arco. ¿Y un arco de qué está hecho? De madera, ¿y qué más? Falta algo muy importante, hermanos, para que funcione el arco. La cuerda. El arco, hermanos, es una herramienta, un arma hecha de dos materiales, pero tiene un solo nombre. Arco. En el arco se ponen las flechas y las apunta para donde usted la quiera mandar. El arco es el matrimonio. Dos seres de diferente material. Madera y cuerda. Y una flecha. Creo que hoy reflexionemos sobre a dónde estamos apuntando a nuestros hijos. ¿A dónde están apuntando a nuestros hijos? Son nuestras flechas en nuestras manos. Que toda disciplina sea con propósito. Y se recuerda que la disciplina con amor es un acto de corrección y esperanza para el bienestar de nuestros hijos. Cuando puse, hermanos, en el buscador, porque pues esas imágenes las descargo de Google, cuando puse en el buscador una imagen que hable de la disciplina hacia los hijos, ¿sabe qué me llamó la atención, hermanos? Que salen puros asiáticos. Puros asiáticos, puros chinitos, hermanos, salieron en el tema de la disciplina sobre los hijos. No salió ningún latino. No sé, me dio a pensar que nos falta mucha disciplina sobre nuestros hijos. De vez en cuando tengo chance, me gusta ver un conferencista, ya lo he platicado, es colombiano-japonés. Yokoi Kenji se llama. Entonces, en una de sus anécdotas dice que pues él nació en Colombia, hijo de mamá colombiana y papá japonés. Es que un tiempo fueron de vacaciones a Japón y dice que fue a la escuela allá en Japón y dice que pues fue interesante el tipo de disciplina que tienen los niños allá. Dice, cuando llegamos al salón, dice, era como estar en Colombia. Los niños brincábamos de aquí para allá, aventaban papeles, pero todo cambió cuando el maestro entró en el aula. En cuanto el maestro entró, dice, todos corrieron a sus pupitres y si nadie se movió, nadie movió un lápiz, nadie movió un cuaderno hasta que el maestro comenzó a hablar. Hay un respeto y una disciplina con propósito. Trabajar la disciplina de nuestros hijos es algo que requiere de dedicación, esfuerzo, tiempo. Pero otra vez vamos a preguntar,
¿Qué es más importante? ¿Cortar el zacate o dedicarle tiempo a tus hijos? ¿Qué es más importante? ¿Estar acostado en el sillón viendo Netflix o dedicarle tiempo a mis hijos? Esos pequeños seres que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Que no pasemos a la historia, hermanos, como una sociedad que devoró a sus hijos. Éxodo capítulo 2. En el capítulo 1, hermanos, vimos, ¿verdad?, cómo Faraón, en el capítulo 1 de Éxodo vimos cómo Faraón quiso destruir a todos los niños, matar a los niños. Cuando vio que las parteras los dejaban vivir, entonces mandó una ley para que aventaran a todos los niños al río. Y una mujer que le había nacido su hijo, dice el versículo 1, capítulo 2, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Y claro, pues para nosotros todos nuestros hijos son hermosos. Dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de yuncos, y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Sabe qué, hermanos? Tarde que temprano nuestros hijos van a dejar nuestra casa. Prepárele un arca como esta madre a su hijo Moisés. Dice que hizo una arquilla de yuncos y la calefateó, porque vamos a tener que dejarlos ir al mundo, a enfrentar el mundo, a enfrentar la sociedad. ¿Qué tan preparados van nuestros hijos para enfrentar cada ataque del diablo? ¿Qué tan preparados van ellos? ¿Cómo los preparamos nosotros como matrimonio? ¿Cómo preparamos a nuestros hijos para que ellos salgan a enfrentar al mundo? Bajo dedicación, bajo mucho esfuerzo. Tenemos que cuidar y ayudarnos, hermanos, y aquí estamos en la congregación, ayudarnos los unos a los otros en el cuidado de nuestros hijos, en la clase que se les da a los niños. Es una responsabilidad grande. Es una labor maravillosa. Aquellas hermanas que no quieren entrar al cuidado de los niños, pues allá a ver qué le dicen al Señor. Pero nosotros que tenemos la responsabilidad y que hemos adquirido este conocimiento, yo creo que es tiempo de ponerles atención. Le invito a que se ponga de pie, hermanos. Aquí voy a terminar, hermanos. Voy a leerles una conclusión que escribí, porque a veces cuando escribo, pues me sale mejor que hablado. En conclusión, hermanos, el cuidado de los hijos es un llamado divino que requiere dedicación, amor y sabiduría. Como padres y miembros de la iglesia, somos responsables de proteger, guiar y enseñar a nuestros hijos en el camino de la fe. La palabra de Dios nos proporciona principios y promesas para el cuidado de nuestros hijos, y debemos confiar en Dios para su protección y guía. Recordemos que nuestros hijos son un regalo precioso y una herencia del Señor. Debemos cuidarlos con amor y dedicación. Que Dios nos ayude a ser padres y mentores según el corazón y la voluntad del Señor. Que nuestros hijos crezcan en la fe y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Hermano, Dios los bendiga. Y pues espero y pues haya sido de bendición, hermanos, y nos ayude a reflexionar sobre el cuidado de nuestros hijos. Bueno, Fabián. Gloria a Dios. Padre Cristo, hermano. Que decíamos para nuestro hermano Hernán, ¿no? Que Dios lo bendiga, su hermano, que Dios lo siga usando, que Dios le siga dando esa gracia, esa sabiduría. Bendito sea el Señor. Quiero retomar algunos puntos que son importantes, hermano. El aspecto acerca de lo que es el gobierno. Y el gobierno pues está unido, hermano, ¿verdad? Con las huestes infernales, ¿verdad? Con el diablo. Y digo esto porque, bueno, ya lo miramos en la Biblia, ¿verdad? Acerca de cómo es que el rey de Egipto, ¿verdad? Mandó matar, gloria al Señor, a aquellos niños, como Herodes, ¿verdad? Que era el gobierno, también hizo lo mismo. Y, hermano, pero hay algo bien importantísimo, hermano, que dentro de la iglesia, hasta el día de hoy, sigue funcionando. Y me refiero precisamente, hermano, a los anticonceptivos. El gobierno siempre ha tratado de alguna manera, hermano, de eliminar, ¿verdad? Porque acerca de la inflación, ¿verdad? Demográfica, acerca de lo que es la humanidad en el mundo. Y en el año de 1800, aproximadamente 1880, se fabricó el primer anticonceptivo, ¿verdad? El gobierno siempre ha trabajado, siempre ha trabajado para tratar de eliminar o para tratar, ¿verdad?, de que el mundo pues no crezca más en humanidad. ¿Y qué es lo que ha usado precisamente? Pues el antes de nacer. Y vemos nosotros, hermano, que el gobierno siempre ha trabajado en esto. Pasan 100 años aproximadamente, en el año de 1950 surgen lo que son las pastillas anticonceptivas. Y hermano, y todos estos disque anticonceptivos, hermano, no son nada menos que abortivos. Es una mentira del diablo que son porque la mujer, cuando se pone el aparato, cuando toma pastillas, cuando se pone el mentado parche, cuando se usa el que parece como una T, el de cobre, sí. Todos esos, hermano, la mujer no crea que no se embaraza, sí se embaraza, sí se embaraza. ¿Qué sucede, hermano? Que esos anticonceptivos, hermano, no dejan que el niño crezca dentro del lugar donde le corresponde nacer. ¿Y qué sucede, hermano? Esos niños son expulsados del cuerpo de la mujer, hermano, y son muertos. Vimos ahorita, hermano, algunos puntos acerca de cuántos niños mueren registrados en una clínica, muchos. Después se dio, ¿verdad?, el sinfín de niños que mueren, ¿verdad?, en una clínica, porque hay clínicas clandestinas en muchos lugares, ¿verdad? También, y son niños que no se registran, hermano. Imagínese usted, decía nuestro hermano también acerca de un niño muere cada 90 segundos, cada 3 minutos. Perdón, cada minuto y medio. Imagínese usted, hermano, los abortos que se realizan sin ni siquiera usar una clínica, sin ni siquiera, hermano, que la mujer reciba, ¿verdad?, lo que es todo un tratamiento de un embarazo, hermano. Porque usted sabe, hermano, que en el momento,
de cuando el hombre y la mujer tienen la intimidad y el esperma hace el trabajo que tiene que hacer. A partir de ese momento, hermano, ya es un niño o una niña, una criatura. Ya es creación de Dios. Esa creación, hermano, de Dios puede tardar 15 días, puede tardar un mes, y al tiempo el niño es expulsado, aborto, muerte. Y es lo que ha usado el diablo siempre, siempre. Mire, cuando mi esposa andaba haciendo este trabajo con algunas hermanas de Ciudad Juárez, ¿sabe dónde andaban las hermanas? En las iglesias trinitarias. Porque las iglesias del nombre nunca dejaron que ellas hicieran ese trabajo. ¿Por qué? Número uno, porque la mujer no debe predicar, porque la mujer no debe de enseñar, porque la mujer, hermano, cuando nuestros hijos, hermano, siendo mujer, necesita, como el hombre, enseñar a sus hijos. Sin embargo, hermano, todas estas cosas, hermano, han surgido por causa de nuestro ego, como ministros, como pastores, hermano. Han surgido todas estas cosas, hermano, gloria al Señor, por nuestro entendimiento de doctrina. Y no alcanzamos a mirar más allá. La enseñanza que dio nuestro hermano Hernán ahorita, hermano, yo le aseguro que ahorita, en cuanto él dejó ese lugar, ya tuviera ahí 4 o 5 rodeándolo para hablar del tema. ¿Sabe por qué? Porque antes, hermano, antes, la enseñanza de antes, cuando yo llegué a la congregación, era, hermano, leía nuestro hermano Proverbios 24, instruye al niño, 22, y luego después el que madruga a castigarlo. Era de castigo al niño, era de reprenderlo, era no, de todo es malo, es pecado. Pregúntele a ella y a Kelly, hermano, ¿qué sucedía si se paraban al baño? ¿Qué sucedía si se paraban allá? Era de pellizcos y pellizcos y pellizcos, y allí estaban siempre. ¿Por qué? Porque los niños, hermano, no podían hacer nada. Gracias a Dios que los tiempos han cambiado. Gracias a Dios, hermano, que hoy usted mira a los niños corriendo por aquí, por allá. Dígame cuándo me ha visto uno que le diga, No, hermano, yo entiendo, son pequeños, son niños. Ellos no tienen todavía la capacidad de entender, ¿verdad? Y pasará el tiempo, el año, 2, 3, 4, 5 años, en cuanto empiece a tener la capacidad de poder comprender y entender que tiene que aprender de la palabra de Dios. Otra de las cosas, hermano, que son importantes acerca precisamente de lo que nuestro hermano nos enseñaba ahorita acerca de lo que es la disciplina, hermano, la disciplina. Claro que la Biblia no habla, ¿verdad? No dice pues ahí, ¿verdad? Disciplina conjugada con amor, pero como padres creo que lo entendemos, ¿verdad? Creo que lo entendemos como padres, hermano. Y el niño, hermano, la niña, claro que tiene que ser disciplinada, claro, eso lo entendemos todos. Tiene que haber una disciplina, porque la disciplina no es de nosotros, no la inculcamos nosotros. Fue Dios mismo quien se encargó, así como de amar a los hijos o de amar a los niños, también de la misma manera disciplinarlos, hermano. Bendito sea el Señor, porque ¿qué sucede con muchos, verdad? Muchos niños, hermano. Ahorita, mire, el mundo está lleno así de jóvenes de aquel tiempo, hermano,
cuando le digo del tiempo de nosotros, así de ahorita, pues lógico, y ahorita ya están casados. Y la mayoría de ellos, hermano, no son cristianos, menos, ¿verdad? Pues van a estudiar a sus hijos en lo que es de Dios. Pero la mayoría, hermanos, de aquel tiempo, son pocos los jóvenes que se guardaron hasta el tiempo de hoy, hermano. Poquitos, ya tienen. Y no nomás jóvenes, aún muchos hermanos, muchísimos hermanos de aquel tiempo, ahorita ya no le sirven al Señor, tristemente. Entonces, ¿qué es lo que nuestro hermano está tratando de hacer? Está tratando de hablar por medio de la palabra a nuestras conciencias, para que estas conciencias, hermano, despierten. Que nuestras conciencias, hermano, despierten y que empecemos, ¿verdad?, a hacer algo por nuestros hijos. Es importante, hermano, muy importante, ¿verdad? Muchas veces se recrimina, ¿verdad?, lo que es, hermano, precisamente, ¿verdad?, la disciplina. Piensan que disciplina es castigo, es golpes, no, hermano, hay disciplina en el Señor. Y tristemente, hermano, a veces no captamos, no entendemos, no comprendemos, ¿verdad? ¿Por qué nuestros hijos, bueno, hablando de los míos, por qué mis hijos no caminan todos en el Señor? Si la disciplina está aquí, ¿verdad?, si la disciplina de alguna manera hemos tratado, ¿verdad?, de inculcarla, ¿verdad? Tal vez no con una sabiduría de Dios, ¿verdad? Tal vez con una sabiduría de hombre, porque así aprendimos, porque así creímos, porque así lo hacían todo mundo y así tenemos que hacerlo también nosotros, ¿verdad? Pero sin embargo, hermano, yo le agradezco a Dios que hasta el día de hoy, aunque mis hijas, ¿verdad?, 2 de ellas no son convertidas, pero yo le aseguro que tampoco están maleadas, ¿verdad? Tampoco están maleadas, hermano. Y yo sé, yo platicando con ellas, en un tiempo delante, si Dios les da la oportunidad, he platicado con ellas y tienen el deseo de servirle al Señor, ¿verdad? Ahorita estamos viviendo una etapa muy difícil, hermano, muy difícil, donde necesitamos educar a nuestros hijos, necesitamos educar a nuestros jóvenes, ¿verdad? Inclusive educarnos nosotros mismos, porque nosotros mismos, hermano, cometemos muchos errores, como padres, y no nomás como padres, sino aún como congregación. Y les pido en el amor del Señor, hermano, que cuando entre alguien por esa puerta, hermano, alguien que usted no conoce, salúdenlo, hermano, denle una bienvenida. Hace poco, hermano, llegó una persona y ya no ha regresado. ¿Se le acercó a alguien? Nadie. Para darle una bienvenida. Y es que no entiendo por qué, ¿verdad? A lo mejor así fuimos enseñados a ser así, ¿verdad?, distantes. Pero es importante, hermano, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad?, los que están atrás son los que pueden ahí, tienen la oportunidad de saludarlo, de darle la bienvenida, sea hombre, sea mujer, sea joven, ¿verdad?, sea lo que sea, darle una bienvenida. Por eso le digo, hermano, que no hemos sido educados, ¿verdad?, en la enseñanza en el Señor. Y pues yo les bendiga a cada uno de ustedes, hermano, qué bueno, ¿verdad?, que nos dimos la tarea de estar una vez más, ¿verdad?, en la enseñanza de este mes. Nosotros no sabemos, ¿verdad?, que el Señor tiene la enseñanza para nosotros, solamente el hermano, que es el que se encarga
de apuntar y de hacer el tema, ¿verdad? Y venir y exponerlo para nosotros es una bendición, hermano. Así es que, hermano, hay muchos matrimonios jóvenes ahorita en la actualidad que todavía, ¿verdad? Se sigue, todavía se siguen usando, ¿verdad? Los anticonceptivos o más bien los abortivos, hermano. Y créalo que he estado a punto de decirle a mi esposa, ¿verdad?, que empiece a trabajar en esto. Pero a la vez me reprimo y le digo, es que no estamos preparados, porque hay mucha crítica, hermano, ¿verdad? Porque hay mucha, es que una mujer no puede hacer nada, ¿verdad? Prácticamente, pero yo quisiera, hermano, me gustaría más bien, ¿verdad?, empezar a trabajar en esto, ya que se va a empezar a trabajar sobre los niños. Es importante, ¿verdad? Esto no quería que, yo le estoy diciendo algo nada más por encimita, hermano, pero este tema es muy profundo. Hay un video que se llama El grito silencioso. Así es. Y es precisamente, hermano, cuando están grabando un aborto y al pequeñito, a la criatura ya formada, hermano, la están sacando con pinzas, ¿verdad? De eso se trata, hermano. Sí. Eso es importantísimo, hermano, que nosotros, ¿verdad? Estamos inconscientemente, por no saber muchas cosas de estos, hermano, estamos haciendo cosas que a Dios no le agrada. Y aquel día, que digo, como decía nuestro hermano, en aquel día, hermano, Dios nos va a pedir cuentas por todo. Claro, que si usted no entiende y no supo de esto, Dios le va a dar cuentas por lo que sabe y por lo que entendió. Bendito sea el Señor. Así es que, hermano, también el día de mañana inicia, ¿verdad?, la